警察や自衛隊にはできない仕事。¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una parte más de Grisaya Phantom Tiger. Vamos a proseguir con este volumen 1. Y bueno, aprovecho también para mencionar que, voy a ser franco, no me ha dejado una muy buena impresión, que digamos, es de Grisaya Phantom Tiger. Por lo que, bueno, voy a tratar de terminar este primer volumen y según eso, pues veré si es que realmente llego a tener algo que me llegase a gustar, traería los demás volúmenes. Pero si fue aburrido de principio a fin este primer volumen, creo que no los voy a tener, no los voy a jugar todos. ¿Por qué? Porque bueno, están aburridos, entonces sería más como empujarme a hacer algo que pues no me voy a entretener, ¿no? Entonces no tiene caso. Entonces lo mucho que voy a hacer es, si es que encuentro algún video por ahí en lo que resumen, lo voy a compartir por si es que ellos quieren, porque o sea, yo mismo voy a ver si es que puedo encontrar un video para ver más o menos toda la historia del Phantom Tiger resumida y más o menos tener una idea y no estar tan perdido cuando vaya a iniciar a jugar el Grisaya Chronos, ¿no? En caso de que no haya dicho video, entonces buscaré algún tipo de resumen por ahí, o no sé, o buscaré la IA para que me haga un resumen y basando en eso, pues tal vez haga un pequeño video, ¿no? Resumiendo todos los 8 volúmenes y la verdad dejaría ahí todo lo que es Grisaya Phantom Tiger, ¿eh? Y según como tuvo el inicio este volumen o como ha iniciado, la verdad veo que realmente apunta mucho las cosas a que van a terminar de esa manera, ¿eh? Porque realmente cuando me aburro demasiado con una historia, con una trama, me parece demasiado aburrida, lo termino dejando, ¿eh? Sí. La verdad no sé por qué mismo estudio, será que es un diferente escritor comparado con los primeros 3 Grisayas que se vio, ¿no? Lo que realmente gustó, ¿no? Después de semejantes juegazos, porque son unos juegazos los Grisaya. Ir y hacer algo así, güey. Un cambio total, mismo mundo de Grisaya, pero y así el Yuji y Kazami Yuji. Pienso que ya no es Grisaya, güey. Es como un Dragon Ball sin Goku, güey. En Dragon Ball siempre está Goku. Y sin de pensar, así esté vivo o muerto, pero el güey está ahí. Y Grisaya creo que es lo mismo, indispensable que esté el Kazami Yuji. Y si ese güey no está, pues ya no es Grisaya, Pero vamos a proseguir como es. Y encima este güey, otra decisión. Pensé que era mujer. ¿Cuál es el afán de coger y meter a un tipo femenino? Ya, o sea, le pones una cara de mujer y dices, este güey es hombre, ya. No mames, no me agradan realmente esas hasta femeninas, no sé. Y encima ni siquiera le dieron voz. Parece ser que solo emplearon presupuestos para las voces de las, digamos, personajes femeninos y dejaron totalmente de lado las voces masculinas. Ya la verdad no veo el por qué hacer esto, la verdad no sé por qué. Y ahora si iban a hacer eso, mejor lo hubiesen dejado como mujer ya.ごめんなさい。あまり詳しくなくて。
Conclusión, toda una mierda. Sí, se nota que le vale verga. Escuela de asesinos, sí. 殺し屋学園。はい。 Esta parte tampoco me gusta, güey. O sea, nosotros Grisayas, organización para la que Yuji trabajaba, era en plan secreto, estaba en una organización secreta. No al público en sí, no. Pero en esta ocasión no está totalmente al público, pero no hay mucho secreto ni mucha ocultación de por medio. Y encima de eso, directamente, no, este es escuela de asesinos, güey. O sea, convierte en escuela amiga en una escuela de asesinos. O sea, no le veo mucha diferencia a lo que hizo Oslo en los Grisayas anteriores. Ese güey sí se creó una escuela de asesinos. Yo lo que diría sería que, no sé, tal vez entrenan asesinos, pero más moderadamente y no nada más tan brutalmente como quien dice, crean asesinos, ¿cómo sería? Con buenos modales. En cambio, otro creaba asesinos a sangre fría. O sea, que no tenían piedad en absoluto. O no sé, pero como vimos en la primera parte, esas chicas no tienen piedad tampoco, ¿eh? Asesinar personas es como estar pelando papas, güey. Y otro punto es, prácticamente son adolescentes. Porque creo que Kasami ya estaba en una edad avanzada en cierta manera. Y no es que llevase mucho tiempo trabajando para el CIRS. Y cuando volvió a matar, pues ya tenía una edad adecuada y un entrenamiento adecuado. Pero convertir la Academia de Mihame en una escuela de asesinos, no le veo mucha diferencia a lo que hizo otro, la verdad. Sí, ya, no le veo mucho. Yo lo único que más o menos debo de entender poco lo que se va a ver es que va a haber un poco más de, o sea, hacerla ver como si fuese una escuela normal. Pero es una escuela de asesinos, o sea, simplemente en vez de seguir una carrera, cualquier otra, sigue una carrera de asesinos, como si de un videojuego de RPG se trata. No le veo sentido. No le veo nada de interesante en esto. やあ、よく来てくれた。歓迎しよう。Bueno, por lo menos el diseño sigue siendo bueno. Mire este par de magumbos. Por lo menos el diseño. すみません。 Mira nada más. 君は本当に可愛げがないの。 Lo mismo digo, ¿eh? よしてくれ今さら。
し。これが普通の反応ってやつだ。Con esa cara de nena que tiene, ¿qué le importa, güey? 君は本当に可愛くないな。Si esperas que actúe como hombre. そう言葉短く世にもめんどくさそうに言うもんじゃないよ。No, pues si siempre haces eso, que me contraten a mí también, güey. Voy a exigir, voy a dejar mi carpeta, güey. Aunque no estudié para profesor y no soy bueno enseñando, pues qué importa ahí, echando a perder se aprende. いいえ、私もどう反応していいか、すみません。 Sí, me pareció una reacción absurda, la verdad, ¿eh? Tomando en cuenta que son mujeres. O sea, diferentes, güey, si este güey, ¿no? Capaz que si este güey estaba en calzones, ahí sí no reaccionaba así, ¿eh? おーい、聞こえてるぞ。 Como si le importara. 有坂くんが無駄に緊張しないようにという心遣いじゃないか。シャワーを浴びた後、君たちが部屋に来るまでずーっとこの格好で待っていた私の苦労を何だと思っているのかね。 Pudo haber sido solo una toalla. Podría haberlo vuelto más emocionante. Don Patoncio, buenas, Potfree. ¿Qué onda, Don Patoncio? ¿Cómo estás? Don Patoncio, ¿qué opinas de este Grisaya? La verdad yo estoy muy decepcionado. Y estoy con todas las pinches ganas de jugar solo este volumen y resumir los otros, buscar algún video que lo hayan resumido y compartirlos, o en plan hacer yo mismo un video resumido buscando un resumen en otro lado, y como quien dice, para más o menos no estar tan perdido cuando toque jugar Grisaya Chronos. Sí, ya en el anterior directo dijiste que ibas a ver lo nuevo, bueno, igual yo no soy muy fan. Sí, o sea, tenía esa esperanza, ¿no? De que no serían tan aburridos, o sea, que por lo menos el hecho de que tengan la palabra Grisaya en su título, tendrían algo de Grisaya, pero no tiene ni madres, güey. Es un total cambio, es como si fuesen dos juegos totalmente diferentes, ¿eh? 有坂くん、君から見て私はいくつぐらいに見えるかね。 Ah, como sin Grisaya hubiese sido viejas, ¿no? Supongo que en parte es porque el romance ya no es un enfoque principal en estos volúmenes. Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Pero ya no hay esa emoción que te causaba en el momento de que jugabas en los otros Grisayas, ¿no? Porque en los otros Grisayas desde el principio, desde el primer Grisaya y desde el inicio, ya te enganchaba. Porque no iniciaba directamente con el romance. El romance prácticamente se da casi a mitad del juego, si es que no es al final mismo, ¿no? Pero el desenlace, el desarrollo, yo diría que sí, ¿no? Yo diría que aquí lo que no cuadra bonito es la falta de un protagonista. No hay un protagonista principal. Simplemente hay varios personajes y todos son protagonistas. Y encima la trama no está muy llamativa ni interesante. Porque es que la Academia Mihama ahora es una escuela de asesinos. Donde está la diferencia con lo que hacía Outlaw en los Grisayas anteriores. O sea, qué mierda. 40歳ぐらいでしょうか。君はクビだ。今すぐ帰りたまえ。すみません。そうそう、その顔が見たかったんだ。帰れというのはもちろん冗談だよ。 Bueno, si una cosa no ha cambiado es el diseño, ¿eh?
Los diseños siguen siendo geniales, ¿eh? El dibujo de las waifus, espectaculares, ¿eh? Lo único que cago es este güey de aquí. Sí, o sea, ¿por qué darle una cara de mujer y un cuerpo de hombre? O sea, ¿qué carajos, güey? O bien lo haces bien hombre o bien lo haces mujer, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? Puta, y encima ni siquiera es un héroe, güey. Entonces, ¿qué carajos? Puta, si a la gente le gusta cosas así, está mal, güey. Con mal gusto, exacto. 人聞きの悪いこと言うなよ。意図的な印象操作はやめてもらおうか。Por cierto, Patoncio, en unos cuantos meses más adelante, posiblemente me dé una pausa en las novelas visuales y le dé caña a mi otro canal jugando algunos jueguitos. それで葵、君は有坂くんにどこまで説明したんだ？ Porque ya me he decidido a comprarme una PC nueva. Y porque hay un par de títulos que salieron este año y que me muero por jugarlos, ¿eh? La verdad estaba ahorrando para comprarme una moto, pero mejor he decidido comprarme una nueva PC, ¿eh? Ya voy cerca, ¿eh? Unos cuantos meses de ahorro más y diría que ya llego al monto que necesito para armar la PC que quiero. その割には随分と遅かったな。おい、君の冗談は悪趣味だぞ。まあいい。葵から聞いたとは思うが、我が美浜学園は少しばかり特殊だ。SARS の話は？はい、概要ですが聞かせていただきました。Y ya que no hay un protagonista principal, pues no había mucho sentido en hacerlo un héroe, ¿no? まあ、どのように説明されたのかは知る由もないが、どうせ葵のことだ。クソだのゴミだのと口汚い言葉を交えて説明されたことだろう。多少の誇張もあろうが、その説明を否定する気もないし、おおむね合っている。SARS という組織における非人道的な素性については、ここで働くようになれば嫌でも耳にするようになるだろうし、要はこの美浜学園というのは SARS の下請け会社であり、民間の人材育成機関というわけだ。うち職業訓練校ということでしょうか？そういう側面もあるという話だよ。すいません。韻を踏んだのかい？面白いね。いいさ。ならば私も遠慮しよう。やめてくれ。男の入れたコーヒーなんてぬるいビール以下だ。そんなものを飲む。わかってる。手短にだろ。タバコもコーヒーもないのに、私も長話をする気はないよ。Tiene un cierto parecido con Shiva, esta mujer. La redundancia, pero es que casi no le dieron mucha diferencia con Shiva. Solo un poquito del tono en la piel y un poquito de los cambios aquí en el cabello. Bueno, no se esforzaron mucho en eso, ¿no? SARS で働くための人材の育成や元 SARS の職員の天下り先というのはあくまでも建前だ。実際のところは他に行き場のない若者の受け入れ先としての意味の方が大きい。行き場のない若者ですか？ Recogen huérfanos y los entrenan para matar. No veo diferencia con lo que hacía Ultra, porque Ultra también hacía eso.
buscaba huérfanos y los entrenaba para matar. Porque, por ejemplo, Kasami Yuji se quedó sin padres. Se quedó huérfano. Entonces, lo agarró otro y ya saben lo que pasó. 例えばそう何らかの過失で人を殺してしまった子供がいたとする。当人も十分に反省しているし、しかるべき施設で罪も償った。しかし世間はそんな子供を何のわだかまりもなく温かく迎え入れてくれるかね。難しいでしょうね。Ah, entonces es un reformatorio para niños asesinos. 中には上手に人生をやり直せる子もいるが、そんな子は決して多くはないのが実情だし、そういう子たちはどこへ行けばいい？答えはここ、美浜学園だ。Ah, así que es eso. No, pues qué, cuánta bondad, ¿no? Bueno, si tal vez una terminó matando a otro por bullying, la que le hacía bullying, se cabreó, me lo chingo entonces, ¿no? Tal vez sea eso. Qué bendición. Vale, digo, es que le quitaron incluso, no tiene ni mucho ecchi, güey. Lo mucho que veremos es un poquito de ropa interior, no vamos a ver más. Qué sé yo, ver un buen par de tetas no se va a ver, o sea, este par de magumbos aquí siempre van a estar ocultos. 有坂くん、君家族は？はい。母が一人。Bueno, por lo menos se va a evitar el tener que jugar alguna ruta de alguna loli. 父親が再婚でもしない限り普通は一人だな。Toda la gente tiene solo una madre. Aunque su padre se vuelva a casar, esa mujer no es su madre, es su madrastra. No es su madre. Todos tienen una sola madre. Ya sea buena, sea mala, lo que sea, pero tienen solo una. 私の母は Y la información de la novela, y casi todas las actrices de voz, a excepción de Ikoma, son Wholesome, es decir, no trabajan en eroges. Claro, ya se me hacía sospechoso que no se me hicieran conocidas ciertas voces. もちろん君の事情は知っている。もう気づいているとは思うが、君がこの学園にたどり着いた理由はそれだ。そうですか。この際だ、はっきり言っておこう。この学園にはまともなやつなんて一人もいない。在学生の半数以上が何らかの犯罪関係者だ。Bueno, pero una cosa sí que es obvio, estos volúmenes de Grisaya no obtuvieron para nada fama comparado con los tres primeros, y de hecho, de cierta manera estos juegos se salvaron un poquito debido a que se valieron un poquito de la fama de los tres primeros juegos por el simple hecho de tener Grisaya en su nombre. Yo diría que eso fue lo que salvó estos juegos, porque la verdad me he puesto a investigar un poco y hay mucha gente que se quejó, hay mucha gente que se ha quejado de esos Grisaya Phantom, Me incluyo, es que realmente hasta yo me estoy quejando porque y yo soy un fan realmente de los tres primeros Grisaya, me gustaron, y de hecho entre todas las novelas visuales que he jugado son mis favoritas. No he podido encontrar o jugar una que diga, ok, esta está mejor que Grisaya para mí. No he podido encontrar, entonces, y aún así que empieza a jugar esto
y diga que está mal y decepcionante, ya da mucho que entender. この件は一度持ち帰って上司と検討とか。上司って誰だい？ダメだ。今すぐ決めたまえ。Increíble. ¿Qué verga es esto? Bueno, por lo menos los diseños siguen siendo interesantes. Parece ser que es el mismo artista. Oye, おい、見ろ、葵。この子面白いぞ。目の中のぐるぐるが一個多い。この世の中、大事なことほど決断の時間に余裕がないものだよ。踏み出すも運命。そもそも、人の顔色を伺ってどうしましょうなんてやつが務まる職場じゃないよ。No, yo creo que definitivamente esto lo escribió otro, ¿eh? Creo que el mismo escritor de los tres primeros, no creo que es el mismo que haya escrito esto. No, no. Tiene todo pinta de no ser porque es que, no sé, hasta encuentro un poquito medio aburrido hasta la comedia que le mete. No ni mucho grisalla, pero nunca me olvidaré del nombre que le pusieron a Gato. Nico Megon. おいおい、私がなんで学校の先生なんてやっていると思う？その今時の子って生き物に、やばい、うざい、キモい以外の言葉を教えるためだ。Lo que más me pareció, what the fuck, los primeros grisallas, fue el rollito del hombre atún, güey. El hombre atún. お前ぶっ飛ばすよ。で、 Te encantaba ese programa, máquina. 君はどうする？いや、どうしたい？それぐらいは自分で決められるだろ私は。私は他に行き場所がありません。Un veo este grisalla está escrito por los que hicieron la ruta común. La ruta de Michiro, Man y máquina. う。うん。それは君だけじゃない。ここにいるみんながそうだ。Creo que les faltó el autor que escribió la parte suculenta. Les faltó ese güey. 有坂くん、君何か趣味はあるかね？ A veces un equipo está formado por ciertos integrantes y cuando eso se junta dan a luz algo bueno, ¿no? Pero basta que uno falte, ya se jode la cosa. 趣味ですか？テニス、ゴルフ、囲碁、将棋、相撲観戦や釣り、モンスター。趣味ってやつはね、維持継続するのに並々ならぬエネルギーを消費する。一つの趣味に対して瞬間的な熱に浮かされて、いわゆるハマることがあっても長続きしないですぐに冷めてしまうことも多い。 Sí, yo a veces me termino aburriendo de jugar novelas visuales, hasta de jugar algún otro videojuego. Me termino aburriendo, sí. Por eso es que a veces desaparezco 趣味って por un tiempo. 他人と分かち合うことで長く燃焼させることができるんだ。 Sí, por eso hago directos. 要は Por eso hago directos. どうだ、すげえ Por eso creo un canal de YouTube. なるほど、そういうのもありだなという自分にはなかった観点や価値観の交換をする相手が必要。はあ。何の話かわかんないだろう。仕事だってそうだ。頑張ってる私を誰も分かってくれないとか、
みんな適当で頑張ってるのは私だけなんて状況で働いても同じ場所から同じものを見て同じ熱量を持って意見を分かち合えることが重要だ。そもそも仕事や趣味に対しての熱量が違えば言葉すらも通じないのが普通だ。理解してもらえないってのここなら私を理解してもらえると。 No sé, no parece. Porque yo por una simple pregunta ya se le puso los ojos en blanco. そうは言わんよ。もちろん努力は必要だ。ここは保健室で積み木遊びをしてるだけで卒業できるけれど、ここなら言葉は通じるし、君の痛みを理解してくれる人間も多いというだけの話で、無条件に誰もが君に優しくしてくれるってわけじゃない。 Ah, caray. ¿A poco esta chica, これまで esta profesora tiene un lado 頭 psicópata? の中心に置いていた物差しがここでは通用しないことも多いだろう。 ¿O acaso asesinó a alguien? 苦しむこともあるかもしれない。 Porque le está diciendo eso a una profesora para que trabaje en una escuela de asesinos, ¿no? Entonces sí dice que ahí la van a entender. O sea que es una profesora que, no sé, mató a su padre o qué carajo, a su hermano. O mató a algún pendejo por ahí. どうするか O es una どう pinche なる sádica. か決めるのは君だ。 Bueno, depende del cambio, ¿no? Si estás bien con tu vida, no haces nada, daño a nadie y estás cómodo, ¿para qué hacer un cambio? Estás bien, güey. Ya, pero si plan, qué sé yo, eres, no sé, adicto a algo serio, o tal vez por tus cosas que te gustan haces daño a alguien más, entonces yo diría que sí, valía la pena hacer un cambio. O si ves que tu vida está en la mierda y como estás, no estás bien, pues entonces ahí sí se debe estar un cambio, ¿no? Si estás bien, ¿para qué, güey?